Bueno, muy buenas noches. Arrancamos QR. Disculpen, un poquito más retrasado, pero está vivo el programa y nosotros somos de carne y hueso también. Y hablar de Maradona es hablar de nuestra cultura popular, de la batalla cultural y también hablar de política. ¿Por qué no? Arrancamos QR. Vieron que siempre tenemos una portada, que en general la portada la armamos con nuestro equipo creativo, pero hoy la portada la armó la realidad. Y la portada del programa de hoy es esta, miren. Esta es la portada del programa de hoy. Es la reunión del presidente Javier Milei con todo su gabinete y una veintena de gobernadores. Digo veintena porque fueron muy poquitos los que no fueron invitados o no fueron. Creo que son 20 literal. Y es la reunión que Milei construye después del triunfo electoral con gobernadores que compitieron en sus provincias, algunos les ganaron. Pero solamente, miren este dato, solamente 11 gobernadores ganaron las elecciones legislativas del domingo pasado, 11. Y 5 de ellos fueron en alianza con La Libertad Avanza. Es decir, que todos esos gobernadores que están ahí, o la gran mayoría, fueron con mucha debilidad. Y además de ir con debilidad, ya anticipaban antes de la elección que todas las reformas que Milei quería hacer, y cuando decimos reformas decimos su modelo, estaban de acuerdo, que evidentemente estaban disputando otra cosa. Probablemente la construcción política hacia el 27, probablemente tratando de juntar una base electoral importante, un resultado electoral importante para después venir a esta mesa y negociar de otra manera. Porque acá, imagínense, una reunión de 1 hora con 20 gobernadores, ¿qué tan fina puede haber sido la negociación? Esta foto es la firma. Es la general. Después irán con cada uno de los gobernadores en función de los resultados, de los acuerdos locales, irán negociando distintas cosas. Pero acá hay una firma, hay un acuerdo de que se va a negociar, que se le va a prestar los diputados y senadores que tengan para el presupuesto, que es la visión de país que quiere Milei, y sobre todo también el tema de las reformas estructurales. Ahora, no es solamente esto. Cuando nosotros dijimos, ¿qué se trajo Milei de toda esa gira por Estados Unidos y esas reuniones? Le decíamos, Milei se trajo una campaña electoral. Recuerden, Milei va con su programa económico partido al medio, fracasado, y además va con su proyecto político también roto, porque en el Congreso venía recibiendo cachetazo tras cachetazo. Va a Estados Unidos, acá falta alguien que está omnipresente, que es Estados Unidos. Estados Unidos es el gestor de alguna manera también de esta fotografía que pretende darle gobernabilidad al proyecto de ajuste de Javier Milei. Y en ese contexto, Milei va a buscar otra cosa. Milei va a buscar una reunión donde todos sean flores. Sin embargo, se trajo una comedia de enredos en la que, sin embargo, aparece Donald Trump diciendo la frase mágica: Argentina se está muriendo y si no gana Milei, yo voy a ser muy poco generoso. Y quizás sin saberlo, Milei fue a buscar algo que cuando ocurrió se agarraban los pelos en la Casa Rosada, nadie entendía qué había pasado, había reproches por todos lados, las caras eran indisimulables, pero se trajo la campaña más efectiva. Entonces a esta foto hay que agregarle, además, este tuit del secretario del Tesoro de Estados Unidos, el ministro de Economía de Estados Unidos, Scott Bessent. Ayer desde Corea del Sur hablé con Milei para felicitarlo por la monumental victoria de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término. Su fortaleza y visión están brindando esperanza a una nueva generación de argentinos. Siguiendo el liderazgo de Trump, ese es el usuario en X del presidente de Estados Unidos, el mensaje de libertad económica del presidente Milei resuena en todo el hemisferio occidental y lidera el camino de América Latina. Bueno, ahí hay una confesión de qué significa Milei eventualmente para Estados Unidos en términos geopolíticos. Pero miren esto, los mercados deberían satisfacer fácil y entusiastamente las necesidades de financiamiento de la República para 2026. El resto, bla, bla, bla. ¿Qué dice Bessent? Muchachos, ahora ponerla. Ahora la tienen que poner. Ya está, armamos todo. Le armamos la campaña, le dimos las indicaciones políticas, le damos el respaldo. Ahora los mercados tienen que jugar. Ahora la tienen que poner. Bueno, acá hay mucha confianza sobre que eso va a resultar de esa manera. Ahora,
Esta foto, que es la firma del acuerdo, es una foto o es una firma incompleta. Es una firma incompleta. Y si bien hay un actor omnipresente, que es Estados Unidos, hay alguien que está faltando en esta mesa de arena, en esta mesa de las teorías, en esta mesa de los acuerdos y de los armados a futuro, que no está, pero que es fundamental y es determinante. Diría Heller, la resistencia de los ajustados. Acá falta la calle, acá falta la firma social, falta el acuerdo social. Nunca las cosas se dan de la misma manera, pero 2017 Macri gana la elección de medio término y a los pocos meses, por no decir semanas, cuando envalentonado va a la reforma previsional, que es una de las reformas que quiere Milei, Macri lo traduce como 14 toneladas de piedra, pero lo cierto es que la sociedad argentina organizada le dijo, che, eso no pasa. Después termina aprobándose, pero ese fue el punto de conflicto de Macri. Ahí cambió absolutamente todo. Fue un punto de inflexión para el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, acá hay algo que no está siendo tenido en cuenta, porque mucho de esto, ¿por qué además? Porque todo lo que implica de salvataje para Macri es más deuda, para Milei es más deuda para su plan económico. Y esa deuda se tiene que pagar. Y si Milei dice que acá no hay lugar para romper el equilibrio fiscal, pero hay que hacer más erogaciones, ¿de dónde va a salir efectivamente ese recurso? Bueno, pues habrá más ajuste. ¿Y las reformas estructurales qué implican? Bueno, la reforma laboral implica menos derechos. La reforma previsional implica menos cobertura para jubilados y jubiladas. Y la reforma tributaria implica menos impuestos a los que más tienen, eventualmente menos impuestos en general, pero por sobre todo a los que más tienen. Con lo cual hay menos recaudación, menos actividad económica, menos recursos además. Entonces lo que viene sin dudas es más ajuste del que ya hay. Entonces la gran prueba de fondo de los proyectos neoliberales, de las 4M, de todos los que hemos visto, con las mismas características, es la calle. Acá falta la firma social. Y todas estas personas que están allí sentadas, de alguna u otra manera, están sacando cuentas, pero en algún punto saben que después tienen que volver a sus provincias y a ver cómo va la cosa. Hoy Nicolás Lantos, el colega del Destape, porque claro, acá la pregunta es, che, ¿y qué hay del otro lado? Hay un reclamo muy concreto, se le cayó fuerte como crítica de campaña a la oposición de que no había una alternativa frente a ese lunes negro que podía significar una derrota electoral de Milei. ¿Cómo se construye ese programa de la oposición? El freno a Milei estuvo claro como mensaje, pero parece que falta algo más, que el reclamo es, bueno, ¿y cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa de modelo? ¿Cómo se va construyendo eso? Nicolás Lantos, insisto, colega, analista político, está muy fino, me encanta escucharlo a Nicolás Lantos. Hoy tuvo una reflexión tan sencilla que casi es una pelota picando en el área chica. Miren. Ahí creo que hay algo que puede funcionar como paso hacia un programa, digamos, como paso previo, que es plantear, bueno, va a hacer falta mucha plata para reconstruir todo lo que se rompió. ¿De dónde sale esa plata? Uno de los partidos ya sabe de dónde sale, de seguir ajustando abajo. Lo hizo 2 años, ganó y lo va a seguir haciendo. Bueno, el otro tiene que decir, vamos a buscar la plata de otro lado. ¿De dónde? De la que está afuera, de la deuda que quizás haya que revisar y no pagar, o revisar las condiciones en las que se paga, de una economía que vuelva a crecer. De una economía que vuelva... Bueno, pero para que vuelva a crecer una economía tenés que invertir plata también, claro, que hoy en día no hay. ¿De dónde vas a buscar esa plata? ¿De un impuesto a las grandes fortunas? ¿De dónde? Bueno, de algún lado hay que sacarlo. Me parece que es una discusión previa al programa, pero que puede ayudar a marcar una identidad muy clara en contraposición. Es muy interesante, es una pregunta muy sencilla pero muy profunda. Es la pregunta por el sentido de la política. ¿De dónde se saca la plata? ¿Y cómo se reparte? Es muy sencilla. Y dice Nicolás Lantos, bueno, eso puede ser una primera discusión que se empiece a dar, para que después aparezca el programa, para que después aparezca un mensaje claro. Evidentemente, el imaginario de lo que fue el kirchnerismo, de la década ganada, etcétera, etcétera, no funciona por sí mismo. Hay que ponerle palabra. Tiene que aparecer la imaginación política, la audacia, las dirigencias que se animen. Pero ahí está la pregunta. Y
no casualmente, viene pasando esto con Milei, que Milei cada vez que habla confiesa. No lo dice solamente Nicolantos o acá en QR, o seguramente lo vamos a charlar en la mesa. Lo dice el propio Milei. Escuchen, hace un ratito nada más con Pablo Rossi. Vuelven y discuten sobre esto. Presten atención. Digamos que es interesante Está bien, cuando habla de la ciencia y la lo tecnología. bajemos a tierra. Es decir, que si tienen que fundirse 1000 pizzerías porque no saben competir, se van a tener que fundir 1000 pizzerías. Y la pregunta es, ¿y por qué, digamos, usted, digamos, lo va a financiar? No. No, porque acá hay algo interesante. Hay algo interesante. Porque usted para financiar un sector lo va a tener que hacer cobrando impuestos. Sí, claro. Quiere decir que usted está destruyendo a otro sector. Entonces, yo, ¿sabe qué le recomiendo? Pero usted ve a muchos políticos explicando esto mismo o concordando con usted No, en esto. porque le gusta mentirle a la gente. Pero usted ve a muchos concordando con usted en esto. Pero si estamos de acuerdo con que hay que hacer crecer a la economía. Ok. Quiero ver a los 20 gobernadores a ver si acompañan esto, ¿no? Quiero ver. Digamos, a ver, hablamos de presupuesto, no tuvimos problema, hablamos de reforma tributaria, no tuvimos problema, hablamos de modernización laboral, no tuvimos problema, tampoco tuvimos problema en discutir sobre recrudecer las penas en el Código Penal para que el que las hace las paga. Hablando Entonces, de eso, permítame, ¿vio lo que pasó en Brasil? Es espectacular, es clarísimo, nunca estuvo tan clara la escena. Milei dice, él dice, tenés que destruir otro sector. Pero esa es la mirada negativa, peyorativa, que te inclina a pensar que eso es malo. Pero lo que estás reconociendo es que vos, para sostener determinado tipo de sectores, tenés que afectar otros intereses. Porque la política es afectar intereses. En definitiva, la discusión de modelo es a qué intereses afectás, con quién te peleás. Es Maradona. Es Maradona. Es Maradona eligiendo cuál es su adversario en ese compromiso social que tenía, en ese pelearse con Macri, por ejemplo. Es muy clara puesto así la esencia de la política. ¿Y qué dice Milei después? Dice, no, yo tengo la garantía, porque esto fue después de la reunión con los gobernadores, yo tengo la garantía de que todos esos gobernadores quieren lo mismo. Entonces volvemos al principio de la apertura del programa, a esta foto. Acá se juega el partido. En la equivalencia que tienen todos estos personajes, que les puede gustar más o menos Milei, pero que están de acuerdo en qué intereses afectar y cuáles no, y a cuáles favorecer, o qué conflictos generar. Ojalá de alguna manera seamos capaces, desde los medios de comunicación, desde la dirigencia política, después cada quien puede decidir lo que quiera. Porque cada ciudadano y ciudadana va a tener que ir a votar a decir, che, a mí me parece que los intereses que hay que afectar para que tengan mejor vivir la grande mayoría son estos o no. O cada uno mano a mano con el mercado. Cada trabajador ir a discutir, no con el sindicato, sino con su patrón, a ver cuánto va a cobrar de salario, cuántas horas va a trabajar y si se puede tomar vacaciones y cuándo. Pero que esté clara la discusión. Y en algún punto tenemos que agradecer que sea tan clara, que esté todo tan arriba de la mesa. Insistiremos. Arrancamos QR con las voces del día. Está construyendo la foto que le pidió Trump. Lo que pasa por alto es que vengo a ser el gobernador y otros gobernadores que representamos casi mitad del país. ¿Por qué no lo invitaron a Kicillof? Porque él quiere conversar con todos, menos aquellos que tienen ideas totalmente diferentes. Voy a convocar a los que 1 más 1 le da 2. Dijo eso. Sí, está bien. Es una forma de decir... terraplanistas no. Invitó de vuelta a comer algunas milanesas, volveremos a hablar. Él acepta conmigo que yo vaya y le diga lo que pienso. Le dije, no me vas a venir acá. Tengo montones de cosas para elegir en mi vida para hacer, por eso no quise volver a ser candidato a presidente. Que quedó probado dentro de la causa. Las fotografías, el seguimiento, 1 año de espionaje sobre ella, madres, esposas, hermanas, todas mujeres. Ellos dijeron, sí, hubo espionaje, pero justificado, porque las señoras resultaban ser peligrosas para la seguridad de Macri y para la seguridad nacional. Es decir, las equipararon con terroristas. Reabrir el debate sobre el aborto no punible, ¿sigue siendo una política pública en agenda o no? Está en la Constitución Nacional, debería de... Que hay que primar la vida desde la concepción. O sea, no descarta reabrir el debate. Nosotros tenemos convenios colectivos que vienen a veces de los años 70. Sí, entonces, implican ciertas obligaciones que por ahí eran lógicas en los años 70. Entonces, el presidente plantea una cosa que es como nosotros siempre nos gusta plantear las cosas, que es dar más libertad, ¿no? Ahí tenés algunos convenios que tienen cosas muy, muy exóticas. La elección del domingo ratificó un mandato contundente para que el presidente acelere a fondo toda la agenda de Federico a fondo.
Si acelera a fondo va a chocar. Todos tenemos que recordar que Macri también había ganado las elecciones de medio término y a los 2 meses empezó su derrota definitiva. El sindicalismo argentino pone trabas todo el tiempo. Tampoco pueden seguir parando reformas laborales cuando la consecuencia ha sido que no hay ni más empleo ni mejor empleo. Los trabajadores nos vamos a tener que juntar todavía más contra esta reforma. En PAMI estamos dando un primer paso con un frente que está integrado por las 3 centrales. Que nos regaló el mejor gol de la historia. Si él viviera, muchas cosas de las que están pasando no pasarían. Lo defendía a muerte, a los jubilados, que estaba con los jubilados, que todo eso. Y lo tenemos a Messi. ¿Qué hace Messi? Juntando plata en Miami. Y me recuerdo a Diego con una camiseta, con una remera que decía Bush asesino. Lleno de gloria. Te quiero, Diego. Siempre. Muy buenas noches al equipo de QR, día jueves. Hola Martín Granoski, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿cómo andan? Hola Guido Bambini. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Ya ¿Cómo está estamos? repuesto? Sí, todo es culpa de 2 presidentes. Bueno. ¿Sí? ¿De quién? Milito, que no compró un 10, y Riquelme, que lo vendió a Rossi al Flamengo. En un ratito hablamos de eso. Le vamos a dar un ratito de catarsis también a Martín. Hola Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué ves en la foto de los gobernadores con Milei? La continuidad de algo que además acá hemos conversado un montón de veces. A ver, no debería ser algo extraño que el presidente se reúna con los gobernadores. Claro. Debería ser absolutamente normal. La anormalidad nace de que es una convocatoria segmentada. El hecho de que quedaron sin ser convocados 4 gobernadores que por el peso de la provincia de Buenos Aires representan a casi la mitad de la Argentina, marca que es una convocatoria que tiene más un sesgo de construir o apuntar a construir una alianza política que a encarar desde el punto de vista institucional lo que sería normal en un país federal donde el presidente de la nación se reúne con los gobernadores de los distritos. Pero cuando uno escucha al jefe de gabinete decir que a Kicillof no lo invitan porque piensa distinto, entonces no fue una reunión institucional, fue una reunión política. Sí, digamos, como Buenos Aires, La Rioja, Formosa, La Pampa. Formosa, no, La Pampa no. Estuvo, Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, De cualquier manera, yo creo que tampoco, yo diría que eso es uniforme, que todos los que fueron allí firman al pie de lo que dice el gobierno nacional. Yo otras veces hemos hablado, hay provincias con situaciones complejísimas que tienen una dependencia de los recursos federales notable. Y bueno, no ir no tendría mucha lógica, porque el propio Kicillof hoy dijo, a mí si me invitaban iba. Claro. El asunto es que haces ahí en la reunión, lo que habría que ver es qué dijo cada uno, porque el solo hecho de ir a mí no me lleva a juzgar a nadie en particular. Vuelvo a repetir, el presidente de la Nación convoca a los gobernadores, ¿por qué no voy a ir? Ahora, en la reunión yo voy y digo lo que yo pienso. Mire, para mí hay que ir por acá. Y cada gobernador tiene su situación. Y cada gobernador tiene provincia. su situación particular. Así que veremos, veremos. Yo digo... ¿Qué están diseñando ahí? La mayoría parlamentaria para avanzar en las reformas estructurales que le reclama el sponsor. Yo acá dije hace varios meses, en abril vino Besset a la Argentina, en abril. ¿Te acordás que yo decía, ¿a qué vino Besset? Sí. Un día, era el día que Trump se estaba peleando con todo el mundo, con los aranceles, el secretario del Tesoro se vino a Buenos Aires, se reunió con Milei y con Caputo. Empezaron a diseñar este plan. Y bueno, uno podría decir, le salió bien, porque efectivamente el clima creado previo de que una derrota del gobierno nacional llevaba prácticamente al caos, que Estados Unidos condicionaba su apoyo, lleva comillas apoyo,
a que a Milei le fuera bien. Incluso ahí hubo algunas interpretaciones sobre si Trump tenía muy claro si esta era una elección de medio término. Yo estoy una seguro elección... que no. Pero eventualmente todos esos errores le juegan a favor. Pero no, ya sé. Bueno, así es la vida, Sí. así es la vida. Pero yo te quiero decir que entre el temor y la esperanza, una porción de la sociedad argentina vio que estaba en juego la ayuda o no ayuda de los Estados Unidos. Y creo, porque también volvamos a ponerle números, estamos hablando de 40-35. No es que el 80% de los argentinos votó esto. El 40% de la ciudadanía le dio respaldo a este gobierno. El 35% que votó Fuerza Patria dijo queremos otro modelo. Y después tenés el mix de los que podríamos matizar respecto de cuestiones, posiciones, en esto sí, en esto no, etcétera. Entonces, ese es el escenario político. Y ese es el escenario político que se va a jugar en los próximos 2 años, donde habrá que ver. No vamos a repetir, ustedes lo dicen todos los días, todo el mundo lo dice. Macri ganó la elección de medio término y a los 3 meses tenía un lío bárbaro. Carlos, hay otra cosa de la que vos no fuiste testigo, sino partícipe. La Cámara de Diputados, por tomar la Cámara donde estás. Cámara de Diputados 2024 no fue la del 2025. Sí, con los mismos 2004 integrantes. es, con los mismos integrantes. Es la del apoyo a la ley bases y sí. la del 2025, la de la goleada, que llegó a ser 11-0 en una semana. Sí, claro. ¿no? Y además Era 170 y pico de votos positivos. Entonces, mira, yo mientras te escuchaba en la presentación me venía a la memoria Florial Gorini. Si algo no está, si te parece que hay algo para corregir, dale, porque enriquece. Al revés, no. Pensaba, me acordaba de Florial Gorini en la calle Corrientes, inaugurando el Centro Cultural de la Cooperación. Y cierra... En el 2001. No, más acá, 2003, 2004. En los alrededores del 2001. Después. En ese clima, quiero decir, en ese clima No, de... ya estábamos en el gobierno de... Sí, con Néstor. Sí, y más acá, Ibarra era jefe de gobierno. En la inauguración del Centro Cultural. La inauguración del Centro Cultural de la Cooperación. Y Gorini cierra ese discurso memorable con una frase donde toma la frase del Foro de San Pablo, otro mundo mejor es posible, y hace una pausa y agrega, si la gente quisiera. Y hace una segunda pausa y dice, y lucha para conseguirlo. Y creo que esa es la síntesis de lo que se sigue discutiendo. Hay otro mundo posible, pero la gente tiene que querer. Pero además de querer, no tiene que ser pasiva, tiene que ser activa. Y ese es un problema que está... ¿Cuándo la fecha? 22 de noviembre del 2002. La gente... Hicieron promedio, ni 2001 ni 2003. Hay una responsabilidad también de la dirigencia política de interpelar a la sociedad para que la sociedad comprenda algo mejor la escena y se motive para dar la lucha. ¿Y quién dice que no? No estoy diciendo que no. Es una discusión que hemos tenido tantas veces. No estoy diciendo que no. No estoy diciendo que no, que porque estoy enseguida diciendo que me vas a decir, vos elegiste ser periodista, yo elegí ser periodista y entonces hacete cargo vos que elegiste para que yo te diga eso, vos me tenés que decir, anímense y vayan, o como le dijo Milei a Rossi. Claro. Como le dijo Milei, a ver, decime cómo lo hacemos. Decime cómo lo hacemos, bueno. Pero que es así, porque siempre hay una subjetividad en el medio de que las cosas se dan, es responsabilidad. Cuando Perón dice aquella famosa frase con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, marca un poco esos dos tiempos, ese ida y vuelta. Pero a mí se me vienen a la cabeza infinidad de cosas. Me acuerdo del Cordobazo, de una dictadura que vino para quedarse, ¿cuánto eran? ¿50 años? ¿40 años? Que decía Onganía. 100 años. 100 años. Era lo que fue el Onganía. Y el Cordobazo nace por una lucha por el boleto estudiantil. Y va creciendo, y aparentemente incluso la dictadura gana porque lo meten preso a Tosco, reprimen y logran, pero 3 meses después Krieger Bacena se va. Y muy poco después se termina la dictadura de Onganía. Y me viene a la memoria Chile de no hace tanto tiempo, Piñera, lo mismo. Una cosa que empieza... Saltando molinetes. Saltando molinetes. Entonces, eso es la vida y eso es la política y eso es la subjetividad
Y entonces esa es la dinámica. Lo que hay que estar es atento a todo eso y las cosas nunca vas a poder decir va a ser por acá o va a ser por esto. Veremos. El arte de la política, supongo, es conducir esas escenas que se van dando inesperadamente. Interpretarlas en el momento adecuado, agregarle valor, juntar lo juntable, vuelvo a repetir. Pero ir imaginando algún plan no está mal, Carlos, tampoco, ¿quién dice ¿no? que esté mal? La pregunta de Lantos a mí me encantó. Claro. Che, ¿de dónde vas a...? ¿Cuál es la propuesta de la oposición? ¿De dónde va a salir la plata para rearmar la Argentina? Si me das tiempo yo te la explico, así que no hay problema. Todo el tiempo del mundo. Pero, si no se habla nunca sobre eso. No, sí, cómo no se va a hablar. Se habla poco. Se habla poco. No es tan difícil. Yo, si te lo tengo que definir en 2 frases, te diría, hay que tener políticas que hagan crecer la torta y que permitan repartirla mejor. Porque es así de sencillo. Entonces, ¿qué es hacer crecer la torta? Y políticas productivas, política de protección del mercado interno frente a la Para lo cual necesitas recursos. Mirá, primero políticas. Porque hay una cantidad de cuestiones, por ejemplo, que si yo abro la posibilidad por atraso cambiario, por lo que quiera, para que no nos desviemos, de que sea más conveniente importar pera de Egipto que producir peras en la Patagonia, no hay país posible. Entonces, vos necesitás un marco de determinadas políticas públicas. Si vos querés rebajarle los impuestos a los bienes personales a las categorías más altas, si vos eliminás los impuestos a los que se llevan la plata fuera del país, hay un montón de cosas cuando uno habla de políticas impositivas en donde se pueden buscar recursos. La Argentina no es un país sin recursos ni un país, digamos, estructuralmente pobre. En todo caso, está empobrecido por la aplicación de determinadas políticas, exactamente al revés de lo que dice el presidente Milei. El problema no es la pobreza, es la riqueza y cómo se distribuye. Y cómo se distribuye, así es, así es. Entonces, si vos creas empleo, ese empleo también crea consumo. Y si ese consumo es de producto nacional, se acelera el círculo virtuoso. Ahora, yo tengo que tener además políticas públicas para que si protejo a la industria textil no cobre precios exorbitantes que le generen una ganancia extraordinaria. Entonces tengo que tener una progresividad en los impuestos a las ganancias, que diga, mira, si querés ganar más que tanto, me lo voy a apropiar. Y para eso tenés que construir una fortaleza política. Y para eso tenés que tener mayoría, no alcanza con que yo lo crea, lo diga o lo piense. No, hay una sociedad que esté convencida de que es el camino. Y una sociedad que esté convencida de que es por ahí. Y otra vez llegamos a la subjetividad. Pero no es que no están, esas ideas están. Todas esas ideas están. Ahora, ni siquiera para salir de todos los tabúes. Es decir, vos podés tener necesidad para explotar recursos y buscar asociatividad como se buscó con Vaca Muerta. Con el privado. Asociatividad con el privado, para, sin plantearlo con consigna, no, esto tiene que ser estatal o no será. Lo que no puedo es entregar los recursos naturales y que se convierta en un saqueo y que volvamos a la época de la conquista de los españoles o a los ingleses con las exportaciones de carne. Ya hemos vivido todas esas cosas en la Argentina. Entonces, nosotros tenemos que ir a un modelo de producción, favorecer a las empresas generadoras de empleo, favorecer el consumo mejorando el ingreso real de la gente, con políticas impositivas que nos permitan... ¿Cuántas veces me escuchaste decir? Yo no soy hincha del déficit fiscal, lo que soy enemigo del ajuste. Entonces, no se puede. Hoy Milei lo volvió a decir, vamos a bajar impuestos. Ahora, si vos en un escenario como el actual, bajás impuestos y te sube el gasto financiero porque estás tomando más deuda, vas a tener que tener más superávit primario. ¿Cómo cierra la ecuación de más superávit primario con menos impuestos? Con un recorte más grande del gasto. Más motosierra, Tengo más ajuste. que seguir ajustando. Entonces, Milei hoy se jactaba, yo me la vi casi toda esa entrevista, de que ganó la presidencia con la motosierra. Pero habría que decirle que igual se la guardó la motosierra, no la mostró ahora en esta campaña. Lo cual no quiere decir que no siga ejecutando las políticas, Entiendo. pero el símbolo de la motosierra
no lo usó. No le y vos garpaba fijate que además hasta cambió el estilo. Hoy Rossi se lo dijo 2 o 3 veces. Me quedo con este, no vuelvo al otro cuando se escapó. Mirá la portada que tenemos nosotros, si la tenés a mano, Juli. La portada de este nuevo Milei, que es lo que mencionaba Carlos. Ahora te la vamos a mostrar. Pero ¿sabes por qué me parece importante, Carlos, que esto se hable? Lo hablamos acá, lo charlamos acá, pero hay una demanda de que la oposición también tenga claridad respecto de esto, porque es exactamente lo que debe ponerse a esa mesa que acabamos de ver. Esa es la discusión que viene. Yo no sé, yo diría que para mí parte de esa mesa va a terminar integrando ese espacio frentista que yo creo que tiene que ser la alternativa a esto que está pasando. Y si no es vocación de minoría. Claro. Si no es vocación de primera pero minoría, además, porque yo digo, ¿por qué voy a asumir que el que fue a esa convocatoria del presidente está avalando los proyectos? Pero Vamos a ver. Hay algunos que lo dijeron abiertamente. Sí, claro. Te diría que salvo Silioto, de los que fueron. Hay algunos que lo dije, sí. Pero y ahí viene lo que decía recién Granowski, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos un 2024 donde perdimos todas las votaciones. Sí. Y tuvimos un 2025 donde ganamos casi todas, con la misma composición parlamentaria. ¿Qué cambió? Los efectos sobre la sociedad de las políticas que llevó adelante el gobierno y la cercanía con las elecciones. Puede ser que hoy la lejanía de las elecciones otra vez lleve a que algunos adopten esa política, pero vamos a ver cuánto dura. Y la calle, ¿no? Y, obvio, empecé, ¿con qué ejemplo empecé? Diciéndote del cordobazo, diciéndote de Chile, te di varios ejemplos donde siempre está la calle, pero la calle tampoco es una caja donde se frotás la lámpara y aparecen los problemas. Hay también una subjetividad, hay una cantidad de gente a la que le ganaron la cabeza, y eso forma parte de nuestro otro título permanentemente repetido, se llama batalla cultural. Entonces, yo veo en las notas que hacen... ¿Vos te enojás con esa gente o...? No, ¿cómo me voy a enojar? No, yo no me enojo, de ninguna manera. Entiendo, porque eso es batalla cultural. Lo que digo es que tenemos que intensificar nuestro trabajo para que se entienda mejor. ¿Cuántas veces me escuchaste decir a mí acá? La lucha de los trabajadores del Garrahan es absolutamente justa, pero si no la pongo en el escenario de que es un tema de modelo, es incompleta. O la lucha de las familias de personas con discapacidad, o los jubilados, o. Entonces, en el fondo, todo mi decir está siempre llevado al tema de la confrontación de modelos, que hay 2 modelos, y hay un modelo que excluye y hay un modelo que incluye. Ahora, mientras no seamos capaces, por lo que sea, de construir una mayoría que crea que por el otro camino, es decir, por el otro modelo es donde va a encontrar su bienestar, está perdiendo la batalla cultural. Y entonces después te sorprende que la gente vote a Milei. Yo vuelvo a repetir una cosa que te la dije el otro día en la radio, la repetí un montón de veces. Hay muchas lecturas del resultado del domingo. La sumatoria de las fuerzas políticas que le hicieron ganar a Milei la presidencia perdió 15 puntos en relación a lo que pasó el otro día. Porque la sumatoria en primera vuelta, no en la segunda, en primera vuelta de los votos de Patricia Bullrich y de Milei daba 53-54%. Eso era el escenario de la política hace 2 años exactamente. Y ese escenario ahora esa sumatoria sacó 40. Eso es así también, porque esa lectura, si no yo me pongo solo en la discusión con los argumentos de los otros. Sí, con 40 hoy, si fueran presidenciales, no ganás el balotaje. Claro. No ganás en primera vuelta. También es cierto que que una elección ejecutiva tiene otros componentes, ¿no? Sí. Obvio. Sí. Tampoco es cierto... Tampoco es cierto que no votó el tercio de la población, eso es una mentira enorme, porque una elección de pleno vota el 80%, porque en el padrón hay miles de personas que se murieron,
miles de personas que están internadas, que están de viaje, que los mayores de 70 años que están liberados de la obligación de votar. No hay elecciones de más del 80%. Entonces, cuando hablamos de votos que faltaron, yo te digo que hay un 10% de la población que no fue a votar de lo que podría ir a votar, que está en disputa o que eligió la indiferencia y que puede llegar a ser activa en una elección presidencial. No más que eso. Bueno, voy a ir cambiando de tema porque no quiero dejar pasar el día y que esté Carlos, y creo que enseguida vamos a ir hablando con Ezequiel Fernández Mur, pero tenemos una foto que para mí lo marca a Carlos a modo de sorpresa, que me parece puede ser un lindo disparador para algunas anécdotas de quien hoy cumpliría años, digo Armando Maradona. Miren esta foto. ¿Cuántas cosas dice esta foto, Carlos? ¿No? Yo no sé cuántos dirigentes de club tienen una foto así. ¿Te acordás la escena esta? Sí, claro. ¿Cómo no? ¿Te parece que no me la puedo no acordar? ¿Qué era? Era retórica. ¿Cómo te vas a acordar? ¿Qué era? Cuando vuelve Maradona a Boca en el 95, que lo traemos, la negociación, esa fue una negociación, creo que alguna vez a vos te la conté, no sé si la conté al aire, porque nosotros teníamos, ahí tenés un caso para juntar, nosotros teníamos que administrar un club fundido y contratamos, por ejemplo, ese año a Maradona y a Canigia. Y lo hicimos con toda una creatividad, con apoyo privado, si lo puedo decir, lo digo. Hicimos un acuerdo con Eurnequian, en ese momento dueño de América TV, y canjeamos el costo de las dos contrataciones por partidos amistosos a transmitir por ese canal. Por producto. Un buen paralelismo para hacer, ¿no? Digo, por ejemplo, y con eso incorporamos ese año a Maradona y a Canigia a Boca, que desde el punto de vista de la posibilidad del club estaba fuera del alcance. Bueno, qué sé yo a Maradona lo conocí, ya te dije, en la gira de Japón. Cuando vos todavía estabas como asesorando. Cuando yo todavía estaba, claro. Sí, a mí me pasaron, contando anécdotas, en esa gira yo fui como invitado, digamos, amigable, y terminé negociando con Sister Piller, que era el representante de Maradona en ese momento, porque Boca tenía problema económico. Sister Piller exigía que antes de cada partido se le pague a Diego su cachet. El contrato tenía un cachet especial para Maradona, el contrato por el que Boca había sido contratado tenía un cachet para el club más un cachet porque jugara Maradona. Sí. Tanto es así que en el último partido, que creo que fue en Guatemala, Maradona estaba desgarrado y jugó igual, porque si no, no cobraba el cachet. Lo pararon en la cancha por claro, y bueno, y teníamos un problema en el que yo tuve que ponerme en el medio y a decirle a Sister Piller, te lo garantizo yo, porque él quería cobrar antes, pero los organizadores nos pagaban después, con la recaudación, claro, cuando se recontaba, etcétera, etcétera. Bueno, así que yo lo empecé a conocer a Diego ahí. Después, al ratito, Diego se fue. Lo vi en Barcelona cuando fuimos también a una negociación para tratar de cobrar las cuotas que nos debía el Barcelona por el pase de Maradona. Fui con Franchi, todavía en ese momento gerente general de Boca. Bueno, y después lo vi a lo largo de los años muchas veces, y bueno, y en el 95 lo trajimos de vuelta. Te voy a preguntar enseguida, porque lo quiero sumar a Ezequiel Fernández Mur, pero la esencia de Diego, ¿dónde se representa en las cosas que vos viviste, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, la imagen es pública, pero seguro tenés trato donde vos decís, mirá, en esta escena, acá yo entendí que Maradona era Maradona. Está Ezequiel. Pablo Caruso con todo el equipo de QR y Carlos Heller. Ezequiel, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pablo, Martín, no sé si está Hernán también ahí. Carlos, ¿cómo andan? Buenas noches. Guido Bambini, Martín Granoski y Carlos Heller. Muy buenas noches. ¿Qué haces, Ezequiel? ¿Cómo te va? Gracias por estar. Bien, bien, todo bien, por suerte. ¿Cómo están ahí? ¿Qué es esta locura? Vos sabés que ahora quiero mostrarles el programa, pero hay un congreso internacional sobre Diego Armando Maradona que se hace en las facultades sociales de la UBA.
que tiene abordajes de todo tipo. Hoy me contaban que hay más de 250 libros escritos de Diego. ¿Qué es todo esto, Ezequiel, a lo largo de tu recorrido, de tu trayectoria, de lo que conociste, de nota, de lo que fuera? ¿Cómo lo explicás vos? Y en las 1000 caras de Diego, ¿no? ¿Qué sé yo? Querer abarcar a Diego desde un solo lugar es imposible. Aun cuando haya 250 libros, se pueden hacer tal vez 250 más. Me parece que hay algo de eso, de lo inabarcable que fue Diego, con los riesgos de la sobreinterpretación también, claro, ¿no? Claro. Que están ahí, porque qué sé yo, claro, encima porque su máximo momento son esos 2 goles que en 5 minutos representan lo que es el fútbol, ¿no? El arte y la trampa. Y son ¿en qué partido? Argentina-Inglaterra, nada menos, y en un escenario de mundial, ¿no? Es como que hay tanto ahí. Si querés, en 5 minutos te pueden contar, pero cuántas historias. Claro. Y con el relato de Víctor Hugo encima. Claro. Y ese. No sé si lo está viendo Ezequiel. Y ese Ezequiel. Que yo estoy ahí, a donde va corriendo Maradona, yo estoy ahí de casualidad. En ese lugar, en un palquito ahí que era de Radio Rivadavia, y que me habían invitado. Mirá vos. Yo estaba en ese palquito donde él viene ahí a festejar. Me lo tengo, la imagen, la estoy viendo. Ezequiel, quiero compartir con ustedes porque creo que nos va a dar motivo de charla. No sé si, Juli, tenemos por lo menos un poquito del programa que les pasé hoy de este congreso, porque hay charlas, por ejemplo, sobre feminismo, el feminismo y el abordaje sobre Diego Armando Maradona. Porque está Maradona y el sindicalismo en el momento en que está Pablo Yonto para hablar sobre eso, en el momento que Maradona quería armar un sindicato de jugadores. Porque está Maradona y el lenguaje, Maradona y los orígenes y el recorrido social. Y todo eso era Maradona, no se puede escindir, no se puede separar, Ezequiel. No, a mí me toca una mesa, tengo que moderar una mesa Maradona y Malvinas. Espectacular. Y claro, también. Que está Edgardo Esteban y el diputado Leiva, si no me equivoco. Sí, porque también cabe, claro, porque recordamos que Diego juega su primer mundial en el 82. El flaco Menotti no lo deja fuera del 78, a solo días del mundial. Y Diego juega el 82 y Argentina debuta en el mundial cuando la dictadura comunica la rendición en Malvinas. Y como que fue una doble derrota, Argentina pierde con Bélgica en la apertura y se anuncia la rendición. Y después llega 4 años después México 86 con esos 2 goles, esa metáfora y claro, y que yo primero decía, pero eso es simplificar un poco todo, ¿no? Pensar que ahí hay el Diego nos está vengando, pero después resulta que hablas con excombatientes y te dicen lo que significó para ellos esa victoria con esos 2 goles de Diego. ¿Y qué te dicen? Y entonces ahí es donde uno se mete los análisis de uno, la supuesta racionalización o intelectualidad o como la quieras llamar, en otro lugar. Claro. Perdón, ¿y qué te decían? ¿Pudiste tener esa conversación o no? ¿O era una consulta? Se sintieron absolutamente representados por Diego. Sintieron que había algo que los vindicaba, porque aparte las canciones que se cantan, la remalvinización, en el mejor sentido de la expresión, sí. Ya no hay dictaduras por suerte, implica a Diego. Entonces ahí hay algo que los hermana y mucho. Claro. Y entonces hay una cercanía absoluta. Entonces ahí es donde yo te digo esos análisis que podemos hacer, como metáfora puede ser, aunque sea un poco dudosa, pero ¿cómo lo analizamos esto? Y bueno, y de repente tenés que entrevistar a los que lo vivieron. A mí me pasó algo parecido con la dictadura. Recuerdo que víctimas de la dictadura, con tabique y con cadenas, te decían que no, un gol del Mundial 78 fueron segundos de libertad para mí. Porque grité yo también el gol, claro. O porque lo escuchaban con un altavoz en la prisión donde estaban, o porque si estaban en la ESMA
en la final escuchaban los gritos del Monumental. Claro. Ezequiel, y ahí voy a la anécdota que le pedí a Carlos, después te la voy a pedir a vos también. Hay algo de Diego y las contradicciones y esas cosas que también nos incomodan, que no es solamente eso, es Maradona reconociendo también esas contradicciones en algún punto, ¿no? Cuando dice, yo me equivoqué, pagué, la pelota no se mancha, es como que está diciendo, che, yo soy todas estas cosas también, no las quiero esconder eventualmente, y ahí hay algo, me parece interesante, de este Dios, del más humano de los dioses, ¿no? Se dijo alguna vez. Sí, fue Galeano justamente el Claro. que hizo esa definición del Dios sucio. Sí. Y me pareció una muy acertada definición, porque Diego, con esas contradicciones que estaban a la vista de todos, yo recuerdo que las primeras veces que en esas contradicciones me dije, che, pero prestemos atención. ¿Ustedes se acuerdan cuando Bernardo Neustadt, Sanguchito, bautizado por Diego, Sí. cuando tenía sus programas, creo que eran Tiempo Nuevo, los martes a la noche, y despotricaba contra Diego, porque ya Diego tenía opinión para todo. Y el problema era, claro, a Diego le ponían el micrófono, che, ¿para qué le preguntas de eso si después vas a criticar que tenía opinión para todo? Claro. No sería, no sé, el problema no sería que justamente no te gustaba lo que Diego opinaba. No que Diego tuviera opinión para todo, sino que te molestaba exactamente lo que dijera. Pues si no, no se lo preguntes entonces. ¿Qué querías? ¿Acomodar la respuesta de Diego también? A mí esa sensación de Diego, esa confirmación de pertenencia de Diego siempre fue lo que más me emocionó, me impactó. Diego podía estar en un palacio dorado con quien fuere, donde fuere, en el tiempo que fuere, podía estar mal, él podía verlo mal, deteriorado, y siempre tuvo clara la pertenencia. Y a mí eso siempre me impresionó mucho. Ahí voy a Martín, que tiene pregunta. Carlos, ¿en qué anécdota personal vos a Maradona decís, este es Maradona, esto lo pinta de cuerpo entero? Antes de eso, con Ezequiel, yo creo que el partido con Italia en el Mundial de Italia y la puteada es toda una definición de lo que es Maradona, porque yo te diría que es una reacción de clase, porque él estaba en Italia, no era contra Italia, era contra el norte de Italia, esa reacción. Creo que siempre tuvo ese sentido, más allá, querer discutir la perfección, o creo que lo decía bien Ezequiel, no tiene sentido. Maradona estaba como... Esta imagen. Claro, esa imagen. Claro. Esa imagen es impresionante. Porque confirma el dominio de escena que tenía Diego permanentemente. Claro. Porque, ¿cómo le respondo a 80.000 personas que han silbado nuestro himno? Claro. Y Diego esperó que la cámara lo enfocara, que la pantalla gigante mostrara su rostro. La pantalla, y cuando ve la pantalla lo dice, claro. Y ahí mismo lanza... Vos sabés que me encontré 2 horas después de la final con Valdano por el centro de Roma, y nos miramos y me dicen, ¿vos viste lo que yo viste? Y lo que ambos habíamos visto fue a Diego destrozado, porque Diego lloraba, Argentina había perdido esa final, y cuando Avalanche le estira la mano, Diego lo pasa de largo, ¿no? Qué claridad, qué frialdad que hay que tener para un gesto tan extraordinario como ese. A vos no te voy a dar la mano, le dijo Avalanche. Claro. Carlos. No, es eso, es decir, después querer discutir la perfección, creo que es inútil. Diego era todo eso. Vos me hablabas de anécdotas, a mí me cuesta identificar. Yo te diría que las anécdotas más graciosas o ricas que yo tengo, ninguna es contable. Así que... que ya es una anécdota en sí misma. Ninguna es contable. Porque tengo un montón de esas, pero jamás las voy a contar. Martín. Hacen al secreto del sumario. Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Martín? Ezequiel sabe de alguna de las que me refiero, ¿no? Seguramente. Ezequiel, vos hablábamos en la mesa de identidad y representatividad. Hay 2 lugares para mí, no sé qué opinas, hay 2 lugares que aparecen como santuarios de esa identidad, de los lugares que yo conocí por lo menos. Una Villa Fiorito, obviamente. Villa Fiorito es santuario absoluto. Ahora es una especie de... Vos como... siguiendo con la frase de Galeano, no sé si es un santo exactamente, o en todo caso es un santo atorrante. Y digo atorrante con absoluto cariño y absoluta simpatía, por supuesto, ¿no? Lo que Carlos decía de las contradicciones.
Y el otro lugar es Nápoles, no Italia en general, Nápoles, que ahí es lo que vos decías, Carlos, la puteada no era a Nápoles, donde Maradona hoy es Dios, pero de nuevo, norte, el Fiorito y el Nápoles es un Dios cercano en todo caso, tocable casi. Vos te vas a cualquiera de los dos lugares y tenés banderas directamente como si estuvieras en medio de un partido, en los dos lugares como si lo tuvieras a Maradona vivo. Y vos fijate que después, es decir, si buscás a los referentes de la resistencia en sus aspectos más diversos, Eve, por donde lo vea, todos tenían con Diego un afecto vínculo especial, sí. Y él con cada uno de esos lo mismo. Bueno, vos sabés que hoy lo hablé con la producción. Para mí, lo identificable con Diego en esos términos es Eve. Bueno, mirá vos, por ejemplo. Bueno, de los que más han incomodado en general y digo, aún entonces, con sus contradicciones. Y son todos simbolismos que tienen que ver que él tal vez ni siquiera todo lo racionalizado que debe ser, pero tenía un sentido de clase, contra lo que había que pelear. Mirá qué linda foto. Ahí está Nora Beiros. Mirá qué linda foto. De lo que había que pelear, contra lo que había que pelear. Que salía natural. Que le salía natural, lo sentía, eso era su naturaleza. Ezequiel, ¿cuándo lo empezaste a tratar vos a Maradona? Y yo y ya cuando comenzó en el ya 77 recuerdo, yo nunca fui amigo cercano a Maradona para nada. Yo así en anécdotas te puedo recordar una vez que Fernando Signorini, que creo que fue de lo mejor que tuvo Diego cerca, Fernando me dice, vení, pasa Ezequiel, que Diego estaba corriendo la cinta, era previa a la semifinal con Italia, ¿no? Y ahí en Italia 90, y estaba en Trigoria en la concentración de Argentina, y me acuerdo que Diego corría la cinta con un tobillo que era un melón, de lo lastimado y hinchado que estaba ese tobillo. Yo miraba ese tobillo, no podía, primero que, claro, aparte era el pie izquierdo, ¿no? Te dan ganas de hablar con el pie izquierdo, y decía, yo estoy con ese tobillo y estoy con la pata levantada durante, no sé, 3 semanas, no puedo pisar. Y este tipo va a jugar una semifinal de mundial así, estaba corriendo sobre la cinta. Sí. Y había decidido tirarse en contra de toda Italia, porque cuando hablaban antes de esa amor napolitano, fue porque Diego representó muy bien al sur. Aquí sabemos que hay un sector social que a Diego nunca lo toleró. Realmente, y aún hoy no lo sigue tolerando. Aún hoy, buena representación que tiene este gobierno no tolera a Diego Maradona. Hace apenas unos meses la anécdota de Adorni ignorándolo. Un momento especial. No, pero el vocero, Carlos, le dedicó Adorni, y lo excluyó a Diego de lo del Día del Sur. Fue una provocación, obviamente, clarísima. Y ese sector social lo dio siempre, eternamente a Diego, ¿no? Como que Diego representaba lo peor, el cabeza era Diego, ¿no? Y aparte Diego pecho inflado y arrogancia permanente. Claro, es el cabeza indomable, ¿no? Absolutamente. Claro. En cambio Nápoles era la reivindicación del sur, claramente. Pero en ese mundial, me acuerdo cuando Diego, previo al partido con Italia, dice, ahora le piden el apoyo a los napolitanos. Resulta que durante 364 días del año son africanos. Y ahora un día pasan a ser italianos, ¿no? Me acuerdo que se metió en una interna muy delicada, porque es un tema que para Italia es delicado ese. Claro. Y hubo crítica, y alguna de ellas fundamentada, tenían su razón de ser, alguna de esas críticas. Pero claro, cuando muere Diego, Il Mattino, que es el principal diario napolitano, lo dice con todas las letras, nadie representó mejor al sur que este señor, que Diego Maradona. Esa postergación permanente del sur, ¿no? Hay una película, ¿se acuerdan de Perfume de Mujer? Yo creo que es Vittorio Gassman, ¿no? El general, que abre la ventana cuando llega a Nápoles y dice, qué lindo estar en la
provincia más norteña del África, dice, ¿no? Algo así, es como eso era Nápoles, claro. Terrón, lávense, el Vesubio se los va a llevar puestos, todo eso le cantaban a Diego cada vez que salía a la cancha. Yo recuerdo, antes del Mundial hubo una encuesta, los personajes más odiados en Italia, y Diego salió el más odiado, más que Saddam Hussein, me acuerdo en ese momento, ¿no? Es como, eso era Italia, por eso toda esa parte de Italia lo odiaba a Diego, y Nápoles lo amó, y aún hoy vas a Nápoles y te dicen, che, en ningún lugar sentí tanto amor a Diego como en Nápoles. Ezequiel, te vamos a liberar, pero antes algo bien futbolero. Sacá el gol del siglo, sacá el gol el segundo contra Inglaterra. ¿Con qué gol de Maradona te quedás y por qué? Hay un gol que él hace casi de media cancha para el Napoli, creo que contra Juventus, me parece que es. Ahora me perdí el rival, pero es una pelota media perdida y él lo ve con esa velocidad que tiene al arquero. Fernando Signorini decía que cuando lo llevaron a Diego a un instituto para prepararlo mejor físicamente en Roma, en la Quacetosa, Dalmonte, que era el médico que lo preparó, decía: Diego tiene la visión periférica que tienen los pilotos de caza, ¿no? Diego está viendo todo, ve tanto todo que cuando ve una vez un póster de su segundo gol a los ingleses, le muestran un póster de la gente gritando en la tribuna al gol, y Diego, ¿qué ve? Diego ve el Coca-Colero, Coca-Colero, o lo que fue, qué bebida, no sé qué vendía, que estaba dado vuelta, vendiendo, y Diego dice: uy, al boludo se perdió el gol, dice Diego, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Ese gol es el que la agarra de cortada de arriba hacia abajo y la... Exactamente. Yo lo elijo por la velocidad mental que implicaba y después la precisión y la belleza de la ejecución, ¿no? Ezequiel, gracias por este rato. Te queremos, te admiramos. Un gran abrazo. Un gran abrazo para todos ustedes y Carlos, avante. Chao, chao Ezequiel. Como siempre, abrazo enorme. Les voy a preguntar lo mismo, pero hicimos una selección de goles de Diego que no son necesariamente el segundo contra los ingleses, que nos parecieron que tienen algo especial, algo que solo él puede hacer. A ver, ¿cuál es el primero? Creo que el de tiro libre en el 85, si no me equivoco, desde adentro del área es este tiro libre. No había forma de que esa pelota baje de esta manera. La acaricia. Es una cosa increíble. Ni siquiera se entiende con qué le termina pegando, ¿no? Este es uno de esos goles que vos decís, no hay forma de... Rompe todas las lógicas de la física. Hay otro, que creo que es del Mundial 86, también, que es no me acuerdo si es el segundo o el primero. A Bélgica. Bueno, están los dos. Acá el pase de Burruchaga es extraordinario también, ¿no? Como lo ve. Y define punteándola. Pero me parece que el que sigue es una pilada también extraordinaria. Y termina definiendo, haciendo un giro con su propio cuerpo también muy difícil. Parece sencillo, pero es muy difícil. Ahí lo vamos a ver. Es el próximo que viene. Qué lindo festejaba, ¿eh? Qué lindo festejaba el Diego, mirá. Esa carrera, mirá Pumpido. Bueno, increíble. Lo agarramos ahí está, esa pilada. Tremendo lo que define cruzándola. Creo que hay otro más. ¿Qué más tenemos? A ver. Uno que le va a gustar a Carlos seguro. Falta el que elegí yo. Esa corrida, ¿no? Pues se va yendo para afuera, termina cambiando el ángulo. Es espectacular. Este es el que más me gusta a mí, mirá. Para mí este gol es extraordinario porque Maradona sabe en qué momento que no tiene que dejar picar la pelota, no necesita fuerza. El arquero ni siquiera se tira, casi que no tiene ángulo. Esto que hace, este cálculo mental que hace es extraordinario. A mí este gol me encanta de Maradona. Es el empate contra Italia también en el 86, ¿no? Y vamos al de Carlos, que también tiene emoción, pero mira, viene con relato. Se frena, se demora, permite que se acomode el River, viene para Maradona, la domina cara a cara, escapa, que sea, gol.
Además, agregale que Víctor Hugo era el primer año de Víctor Hugo, ¿no? El primer año de Víctor Hugo en la... Sí, y el tatatá, ¿no? Y que sea, dice, porque le encanta tanto la escena. Y es Filiol. El que queda desparramado es Filiol. Lo desparrama Filiol y a Tarantini. Y Tarantini también queda ahí. Bueno, ¿alguno de vos te quedás con este? ¿Te quedás con este? No, no, porque sería injusto. Yo soy hincha de Boca, pero soy argentino. Los goles en la selección tienen un valor. Hay otro de tiro libre que le hace River. Claro, sí, impresionante. El 81. Hay un montón. Bueno. Pero, qué sé yo, es como lo de las anécdotas, difícil elegir. Bueno, Carlos, lo último, cerra vos con lo que quieras. Cerramos con esto, ¿no? Vamos a volver. No, esto está muy bien y creo que recordar a los ídolos y ponerlos en valor permanentemente tiene un sentido y además de lo que era Maradona jugador, es lo que simbolizaba Maradona personaje, que por ahí hasta estaba por encima de lo que él mismo pensaba, ¿no? Lo que terminaba simbolizando, y tenía una intuición para los momentos y para las frases y para las picardías notable. La misma que tenía para jugar, esa velocidad para estar el segundo antes, el segundo de diferencia, la tenía también de pronto para salir con ocurrencias oportunas que quedaban para la historia. Así que buen homenaje, buen recuerdo, y quedémonos siempre con lo mejor y lo más lindo y con lo emblemático que representó Diego como futbolista y como persona. Gracias, Carlos. De nada, gracias y nos vemos la semana que viene. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Al regresar vamos a hablar con Guido Bambini sobre reforma laboral, de qué está hablando el gobierno o posiblemente de qué esté hablando el gobierno. Y Martín Granowski trae algo, ya lo sorprendió la semana pasada con la historia del JP Morgan, del J. ¿Quién es Elizabeth Warren? La caracterizada como peronista por parte de Trump, la senadora estadounidense, que tanto ha criticado el salvataje de la Argentina. Todo eso después de la tanda, dale. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Vivimos en tiempos acelerados. Ya existe un corazón impreso que latió y vos seguís renegando con el embrague. Es normal no entenderlo todo. Es normal sentir que te estás quedando afuera. La buena noticia es que podés ponerte al día. TechWeek, lo que viene empieza acá. Buenos Aires Ciudad. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Herbela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica.
Espero que te guste. Cociné un pollo con papas, acariciado por una cocción a gas envolvente y uniforme, para luego ser realzado con un suave calor preciso. Ah, ¿lo hiciste al horno? Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Bueno, se mete en el debate público, por supuesto, el intento de reforma laboral del gobierno. Lo va a caracterizar Guido Bambini, pero con esta portada. Reforma laboral. Sí. Bueno, están todos... No son las mejores condiciones laborales, ¿no? Tal vez son las que quiere imponer el gobierno actualmente, ¿no? Muy fuerte. Siglo XIX, más o menos. Volver ahí. Sí, bueno, a ver, primero lo que hay que decir es que todavía no tenemos la letra fina del proyecto, la letra chica o la letra grande tampoco, todavía no está el proyecto. Estamos haciendo, digamos, hay algunos trascendidos en función de... Por un lado, un proyecto de la diputada libertaria por Santa Fe, Romina Díez, que presentó hace un año, y también algunas declaraciones del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y de Federico Sturzenegger, que dejaron entrever algunas de las cuestiones que viene a traer estas modificaciones en el convenio colectivo de trabajo, en la ley de trabajo, que pretende imponer a través del Congreso el gobierno de Javier Milei. Vamos a la primera placa para mostrarte cuáles son estos trascendidos. Hay algunos derechos individuales y algunos derechos colectivos que se atacan directamente a partir de esta nueva legislación laboral. Primero, vamos por el lado de los derechos individuales. Convenios por empresa, ¿no? Hoy en día la ley de contrato de trabajo, digamos, estipula que tenemos convenios colectivos de trabajo por sectores de actividad, por rubros, luego por ramas de actividad que nunca pueden ser peores que el básico, que es el del rubro en general. Sí. Bueno, lo que pretende el gobierno es que prime el convenio por empresa, ¿no? Es decir, pueda ser menor, en definitiva, el convenio que pacte una empresa con sus trabajadores que el convenio de la rama o el convenio general. O sea, del sector. atomizar la discusión. Exactamente. Que no esté el respaldo de ese convenio general respaldando la negociación con la empresa. Exactamente. Y ese se vincula mucho, lo vinculo con el punto 4 también, salarios por región. Hay, digamos, una declaración, en palabras de Sturzenegger, lo pongo, él dice: las provincias del norte, nosotros tenemos hecho el cálculo que a partir de la rigidez salarial, de que no puede haber convenios por región, por provincia, las provincias del norte están perdiendo de que crezca el empleo, la cantidad de empleo en un 16%. En su modelo, si bajaran los salarios, porque en definitiva es bajar los salarios de las provincias que desde su perspectiva tienen una menor productividad, digamos, aumentaría el empleo en el modelo de Sturzenegger, ¿no? Pero, insisto, es, digamos, una baja del salario. Se vincula mucho el punto de salarios por región con el de salarios o el de convenios por empresa. Después también aparece la cuestión del salario dinámico, que en definitiva es básicamente es un eufemismo espectacular. Lo del dinámico es buenísimo, sí. Salario Parece dinámico. que tiene una connotación súper positiva. Sí, claro. El dinámico que no pararía de crecer. Bueno, dinamismo puede ser también contraproducente, puede ir para abajo la dinámica, ¿no? Lo que esconde salarios dinámicos básicamente es que te bajen los componentes fijos del salario, que en definitiva es la antigüedad que vos tenés, el piso, el salario básico que tenés por el convenio colectivo de trabajo, por la ley de trabajo,
o mismo el extra por un título, ¿no? Son todos componentes fijos. Sí. Y sí ponderar más los componentes dinámicos o los componentes móviles, que son más subjetivos, ¿no? Que pueden ser bonos atados a la productividad, o mismo lo que tu jefe crea que te tiene que aumentar de forma móvil o que no te tiene que aumentar. Sí. En definitiva, mayor discrecionalidad para el empleador, Claro. para poder modificar el salario bajando los componentes Casi una fijos. customización individual para Claro, cada trabajador. Para cada trabajador. Y después también aparece el banco de horas, que lo empezó... A ver, Sturzenegger negó lo de las jornadas laborales de 12 horas Sí. hoy en Radio Mitre. Pero esto es un trascendido que encontramos en una nota de Ismael Bermúdez en Diario Clarín en el día de hoy, que todo el mundo está diciendo que podría ser un esquema en donde vos no tendrías una jornada laboral de 12 horas todos los días, Sí. pero sí habría un esquema en el que, bueno, si el empleador entiende por la estacionalidad o porque por algún momento necesita que haya, digamos, hay más ventas en ese momento del año de la empresa, que trabajes un par más de horas que no se pagarían como horas extra, sino que se disminuirían de otras jornadas O laborales. sea, otro día laburás 5 horas. Claro, por pero ejemplo. bueno, te tenés que bancar 12 horas o 13 horas de laburo en una jornada y tener otras 12 horas nada más de No, y descanso. además a el la resto jornada de tu siguiente. vida está acomodada en función de la necesidad de la empresa. Exactamente, sí. Bueno, también en términos de derechos individuales se han mencionado la cuestión de la vuelta de los tickets canasta, que te paguen parte del Sí. salario con los tickets canasta, y también la posibilidad de que el empleador disponga una atomización también de tus vacaciones. Es decir, que puedas, digamos, que puedas tomarte, digamos, plantearte que tus vacaciones tengan hasta una semana, ¿no? A ver, que sean divididas las vacaciones. Sí le ponen un límite de que sea una semana, es decir, por lo menos no es que nos exigen o nos van a exigir que nos tomemos vacaciones, no sé, 3 o 4 días en función de cómo le convenga al Pero te empleador. podrían limitar la vacación a una semana, no te podés tomar 2 porque me complicás un poco el esquema. Claro, te podrían decir, te tomás una semana a mitad de año y una Sí. semana a fin de año. No hay una buena, o sea, no hay una para lo de la justicia, digamos, ¿no? En derechos individuales no hay una buena. Y bueno, y en materia de derechos colectivos también hay que mencionarlo. A ver, hubo una primera avanzada en el DNU 70-2023 que fue judicializado y que no se terminó de aplicar. También, bueno, hubo un capítulo en la ley Bases que iba muy de lleno contra los derechos colectivos. También hubo en el decreto 340, no sé si recuerdan, de desregulación de la marina mercante, Sí, que metido estaba como metido servicios escondido. esenciales. Y ahí vemos en estos primeros 2 puntos, cercenar el derecho a huelga y regular servicios esenciales. Es decir, plantear que en el articulado de la ley, en el articulado de este DNU 340 se planteaban que todas las actividades que puedan exportar eran esenciales. O sea, prácticamente limitaba o cercenaba el derecho a huelga de todas las actividades. Si es esencial, no se puede hacer una huelga, tiene que haber... Exigía que se garantice el 50% digamos, de la funcionabilidad de, Sí. de esa actividad. Ponía a la gastronomía y a la hotelería como Claro. servicios esenciales, ¿no? No podían hacer huelgas. Y después otra cuestión central que es el de financiamiento de los sindicatos, ¿no? Digo, ante cualquier convenio colectivo de trabajo, estés asociado o no al sindicato, hay un porcentaje que va a financiar a estas organizaciones, a las organizaciones sindicales, Sí. que en definitiva son las que terminan representando con mayor volumen contra los empleadores. Sí, en es definitiva. eso, y también es algo que creo que lo charlamos con Omar Plaini hace rato y con el propio Boyaski en estos días, que no hay mucha experiencia en el mundo de gestión sindical como la hay en la Argentina, es decir, de gestión de obras sociales, de turismo, etcétera, etcétera. Bueno, y eso tiene que ver con los recursos y con el fortalecimiento también que hace al sindicato, porque está muy asociado, batalla cultural mediante, que el financiamiento de los sindicatos es el curro. Bueno, hoy... Que lo debe haber. Burócratas sindicales seguramente los hay. Hoy Sturzenegger dijo de muy mala manera, comen los sindicatos Claro. de ahí, desconociendo todas las prestaciones que brindan y que con los aumentos siderales que han tenido las prepagas, por ejemplo, las obras sociales sindicales han salido a ser una opción muy elegida por muchos trabajadores. Claro. Pero digo, más allá de las cuestiones concretas Sí. de esta reforma laboral, me parece que tenemos que pensar cuál sería una buena reforma laboral y si modificar la legislación laboral va a efectivamente mejorar
o aumentar el empleo. Vayamos a la placa siguiente para ver la vinculación tan estrecha que hay entre la actividad económica, que la vemos en naranja, y la cantidad de puestos de trabajo que se han generado. La serie te la traje desde el 2004 hasta la fecha. Fíjate cómo aumenta de la zona de 4 millones de empleos registrados solamente del sector privado. Acá no hay empleo público. Sí. Pero fíjate cómo crece la actividad económica en naranja hasta el 2012, que es donde marco 6.300.000 puestos de trabajo. Es decir, del 2004 al 2012, crecimiento claramente, una tendencia alcista claramente de la actividad económica. Bueno, se incorporan al mercado laboral, al sector registrado privado, 2,3 millones de trabajadores. Es decir, me parece que no te va a resolver la legislación laboral el aumento del empleo registrado privado. Fíjate, de hecho, O sea, cómo a partir de ese momento se es la plancha. actividad económica lo que Es la genera actividad empleo. económica. Es la actividad económica. Fíjate cómo con vaivenes desde el 2012 tenemos una actividad económica bastante estancada, bastante planchada, con una caída muy importante en la pandemia, pero digo, hay una correlación muy elocuente que se ve muy claramente en el gráfico. Se crearon Sí, uno podría decir, 300.000 puestos de trabajo. vamos a un comerciante. El comerciante va a contratar más gente si efectivamente vende más. Exactamente. Si hay mejor actividad económica. Exactamente. Y uno podría pensar que si no hay actividad económica, aunque te regalen el laburante, no lo vas a querer tener ahí, porque por ahí se hace un café, te rompe la cafetera y la tenés que pagar. Tal cual, tal cual. Y además, digo, no te traje la serie de la década del 90, pero es el fiel reflejo de esto. Digo, en el 91, en el 93, la ley Banelco, ¿no? Claro. Hubo en el pasado, en la década del 90, cambios en la legislación laboral. Y bueno, la realidad es que terminamos la década del 90 con la cifra de desempleo más alta de la historia reciente argentina, aún así, 20% de más desocupación. más allá de lo que efectivamente se fue a la justicia y se frenó en términos del decreto 70 de esa reforma. Hubo reformas laborales, de Sí. hecho. ¿Vos las contaste aquí en QR? ¿Y no mejoró el empleo? No, sino todo lo contrario. El empleo registrado privado, desde que se aprueba la ley Bases, que es donde se instrumenta esta reforma laboral de hecho. ¿Qué era? ¿Habilitar lleva- tercerizaciones? Sí, No permitir... pagar multas si tenés empleados informales. Exactamente, permitir que un monotributista tenga hasta 3 monotributistas a su cargo, digamos, no blanqueando esa relación laboral. También aparece el fondo de cese laboral para los sindicatos que quieran negociar en vez de indemnización, fondo de cese laboral. Y no hubo crecimiento, sino hubo caída de los puestos Ya registrados. se hicieron del sector reformas privado. regresivas en materia laboral y no creció el empleo, al contrario. Cayó, aumentó el desempleo. Sí. Y vamos a la siguiente placa. Acá pivoteo sobre un concepto del abogado laboralista Luis Campos, Me de la gusta CTA. mucho el verbo pivotear. Sí, se ve chiquito, pero Luis plantea que hay 4 sectores que explican el 60% de la informalidad en Argentina. Acá te marqué, esa aseveración de Luis me hizo ir a buscar el último informe del INDEC sobre informalidad laboral, cuarto trimestre de 2024. Nos encontramos con que la construcción, el comercio y el servicio doméstico explican el 50% del empleo informal. Vamos a la placa siguiente. Esto me dispara a pensar qué sería una reforma laboral virtuosa, Claro, o qué deberíamos una hacer. alternativa. Claro. Bueno, a ver, habría que hacer políticas sectoriales para estos sectores. Luis le agrega el sector rural, ¿no? Que también es el cuarto, que te explica el 60% de la informalidad argentina. Es decir, en vez de limitar derechos laborales a mansalva, fíjate cuáles son los sectores y ve qué necesidad Por hay. lo menos vayamos a esos 4 sectores que hoy te explican el 60% de, digo, el 43,2% de los argentinos trabajan en la informalidad, ¿no? Como para tener noción, casi el 50% de los trabajadores argentinos. ¿Y qué hacer? Bueno, una inspección activa, por ejemplo. La provincia de Buenos Aires ha hecho inspecciones activas en countries privados y han encontrado servicio doméstico no registrado. Claro. Eso debería hacerse. Después, el otro punto central, crecimiento económico. Crecimiento económico y qué producimos. ¿Cuál es el modelo productivo? Digo, porque este modelo actual puede generar crecimiento apalancado en actividades primarias, en la minería, en los hidrocarburos, en el agro, pero son poco intensivos en generación de puestos de trabajo. Entonces hay que pensar en qué modelo productivo, en qué inserción internacional tiene Argentina, en qué modelo productivo va a ser el que genere puestos de trabajo. Inspección activa también en el sector rural, que ese sí tiene una rentabilidad muy alta y en muchas ocasiones esconde o no tiene registrados
a sus trabajadores. Algunas líneas, ¿no? Para pensar, algunas diagonales para pensar, que me parece que es una oportunidad para pensar qué reforma laboral sería virtuosa, porque claramente el mercado laboral cambió en Argentina, y el 43,2% no es un número nuevo, ¿no? Hace varios años que venimos con niveles de informalidad muy altos. Buena columna, Guido, muchas gracias. Por favor. Pausa, ¿no? Nos vamos a la pausa y enseguida hablamos de Elizabeth Warren. Había un Warren en Lelutier, si no me equivoco, ¿no? Pero no se trata de eso, y nos lo cuenta Martín Granowski a su manera. La columna de Martín al regresar. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Con Belmo sueño espectacular. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una exposición increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Arriba que llegan tarde. ¿Hey? ¿Aburrido de la rutina? Con el Deco 4K de Telecentro, con tecnología Android TV, tenés HBO Max, Universal Plus, Disney Plus y mucho más en tu tele de siempre. Decile hola a todo el entretenimiento a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Uch junto al Doc Juan Herbela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Vivimos en tiempos acelerados. Ya existe un corazón impreso que latió y vos seguís renegando con el embrague. Es normal no entenderlo todo. Es normal sentir que te estás quedando afuera. La buena noticia es que podés ponerte al día. TechWeek, lo que viene empieza acá. Buenos Aires Ciudad. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida.
Hay una cosa extraordinaria en la política argentina, es que semana a semana empiezan a aparecer protagonistas que ni siquiera sabíamos que existían, ¿no? En un momento fue Scott Bessent, ahora es Elizabeth Warren, y en un ratito Martín nos va a explicar por qué esta senadora demócrata es importante para el devenir argentino. Pero antes, estamos a jueves por la noche y ya casi estamos palpitando el fin de semana. Agenda cultural del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Presten atención, jueves 20:30, los jueves, no solamente hoy, los jueves a las 8:30 de la noche, se presenta el último estreno de danza del año, Materia Fungible, una obra que llama Urgente a mirar lo que se prefiere ignorar, con dirección general de David Señorán, dramaturgia de Andrés Binetti y un gran elenco de intérpretes. Todos los viernes a las 8:30 de la noche continúa La Mentira Candente, una obra para emocionarse a través del relato de diversas películas, de la mano de Ana María Bobo. Domingos 3:30 de la tarde, no se pierdan las últimas funciones de La Luna y el Niño juegan un juego que nadie ve. ¡Qué título extraordinario! La Luna y el Niño juegan un juego que nadie ve. Un viaje poético con títeres, cuentos y música para toda la familia. Por la compañía No Somos Cosas, teatro de títeres y objetos. Y por la tarde-noche, a las 7:30, Lejos de Moscú, basada en Tres hermanas de Anton Chejov, con dirección de Elena Tritek y gran elenco. Para más información pueden ver la agenda completa en la web del CCC, www.centrocultural.com, o seguirlos a través de sus redes. Bueno, Martín Granowski, ¿vamos a hacer una semblanza de Elizabeth Warren o algo parecido? Sí, de Evita. Ah, bueno. Ahí la teníamos, ¿no? A ver, portada. Ahí la tenemos. Ahí está. La Evita de Bessent. Esta es la Evita que odia a Bessent, porque no sé si recuerdan, hace unos días, no tanto ya, parecen años, pero son días nada más. Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, criticó a esta senadora, que es senadora por el estado de Massachusetts, capital Boston, costa este, sector que detestan los republicanos ultraduros. La criticó porque dijo que era peronista, y lo dice habitualmente. Como... Este posteo de inteligencia artificial lo hizo Bessent, o el equipo de Bessent. Claro. Bessent la pone como Evita. A mí me extrañó cuando lo vimos, y creo que lo comenté acá, porque sí. Evita, el musical, es muy popular en Estados Unidos. Yo no sé si está ahora en Broadway, pero estuvo años y en algún momento lo protagonizó la propia Madonna, por ejemplo. Digo, es una de las tantas versiones. Digo, es un musical escrito por Andrew Lloyd Webber, exactamente. Digo, muy popular en Estados Unidos, en Inglaterra, en París, etcétera, etcétera. ¿Dónde acumula esa información Martín Granowski? No, impresionante. Es una cosa increíble, pero bueno. mirando, leyendo, pero bueno, es así. A mí me extrañó, pero al mismo tiempo hace que en Estados Unidos, cuando alguien dice Evita, sea conocida. Y entonces Bessent, supongo yo, no sé, no estoy en la cabeza de Bessent, aprovecha eso. Ahora, él lo dice como cosa negativa. Yo no sé si para los norteamericanos es algo negativo. Él lo pone como cosa negativa. Ahora, si vemos este posteo de Bessent, no hace falta leerlo completo, pero el posteo de Bessent, que acompaña a lo de Evita, dice que vota, bueno, en contra de los empleados del gobierno, porque Estados Unidos está cerrado, el gobierno norteamericano está cerrado porque están discutiendo presupuesto, el famoso shutdown, que ya dura semanas. Segundo más largo de la historia. Exacto, segundo más largo de la historia. O sea, y mientras eso dura, primero los laburantes no cobran. Claro, primero fue Trump. Sí, mientras eso dura, los laburantes no cobran. No cobran, hay una parte... Pero además es un cercenamiento al poder del propio Trump. Lo que se está discutiendo es eso, no es un chiste. Entonces, la acusa de ser una de las que vota por el shutdown, por el cierre, pero dice otra cosita. Dice, ella es una peronista estadounidense, dice Bessent. Lo único que disfruta más que el malgastar sus impuestos es el tiempo de nuestra nación. Y después dice... Ha encontrado el ancho de banda reciente, es una traducción libre esta, para amenazar a los grandes bancos sobre sus políticas de préstamos. Y ahí está. Cuando yo leí eso, empecé a buscar, sabía quién era, como vos decís, Pablo, algunos personajes conozco y sigo, y de otros personajes tengo una idea muy leve. De Warren yo sabía que era senadora. Pero cuando leí que, ¿cómo es eso? ¿Amenaza a los grandes bancos? Digo, o sea que Bessent estará molesto con eso, no solamente con que critique el apoyo, el rescate de la Argentina y use el dinero de los famosos contribuyentes para esto, sino que ahí debe haber una cosa interna a Estados Unidos. Y entonces empecé a hurgar. Y cuando empecé a hurgar, dijo, bueno, a ver, ¿quién es esta señora? ¿Quién es Elizabeth Warren? Y aparece una cosa que es una abogada
siempre sostuvo que la economía norteamericana está amañada. Amañada es la traducción literal, para perjudicar a la gente común y corriente. Fíjense una frase, las dos frases de abajo enganchan perfectamente con lo que estaba contando Guido recién sobre la reforma laboral que quiere el gobierno. Ella escribió, esto es una cita que encontré en uno de sus papers, no es que no trabajás lo suficiente, le dice a los trabajadores, como te critican, es que Estados Unidos cambió. Es que antes ganabas más, traduzco yo a su vez a Elizabeth Warren, y ahora ganas menos. En los 60 la sociedad era sociedad de consumo, pero más igualitaria, y después se fue haciendo cada vez más desigual a partir de los años 70 de Ronald Reagan, y está profundizado. Y se queja de qué? De que no hay protección de salud para los chicos. No existe protección de salud para los chicos. Dice que la clase media y los trabajadores sufren deuda por servicios médicos. A ver si les resulta familiar. Claro. Estamos hablando de una de las dos grandes potencias del mundo, ¿no? ¿Por qué tienen deuda? Por servicios médicos. Porque perdieron empleo y porque hay o una muerte o un divorcio en la familia, y eso son situaciones de endeudamiento, en las clases medias. Eso es algo del Obamacare que se está discutiendo mucho. Tal cual. Y cuando se habla de clase media de Estados Unidos, se habla, y aquí también cada vez más, ¿no? De clase media y de trabajadores en general. Bien. No se habla de clase media profesional. Digo, cuando en la política norteamericana se habla de clase media, digamos que están los profesionales, los trabajadores registrados, no solamente la típica clase media. Bien. Eso es Warren históricamente. Cuando se produce la crisis del 2008, la crisis del 2008 es, yo lo voy a explicar mal y Guido seguramente lo va a explicar mejor, es la crisis de las hipotecas. Empieza con las hipotecas, pero ¿por qué hay crisis en el 2008? Porque los bancos prestaron de más, los bancos prestaron irresponsablemente, pero no cobraron irresponsablemente, cobraron encarnizadamente lo que habían prestado de más irresponsablemente. Sí. ¿Por qué fue la irresponsabilidad? Para fabricar lo que en inglés se llaman los derivatives, que no sé si la traducción exacta serían los derivados. Derivados, ¿está bien? Gracias, ministro. Derivados, entonces, sería de una hipoteca original van derivando. Entonces yo, Pablo, te hago un negocio con tu hipoteca. Entonces, tu hipoteca la convierto en la copa que tenés ahí, y la copa la convierto en una computadora o títulos sobre computadoras, y los títulos de computadoras a su vez lo convierto en alguna otra porquería o chuchería que la intercambio en el mercado internacional. Cuando llegás al final de la cadena, la hipoteca quedó lejos y la casa ni hablar. Sí. La casa que quedó hipotecada. ¿Qué se produce con eso? Se produjo la famosa burbuja. Muy apalancado también, apalancado también en las calificaciones de las calificadoras de riesgo, que planteaban que estos MBAs, que se llama técnicamente el sintético, los derivados que se llaman, tenían una calificación AAA cuando ese instrumento financiero no era así, no tenía el fundamento para ser AAA. Caerse en cadena y todo estalla. Todo estalla. Claro, ahora el que estalla, sobre todo después, es el que está pagando la hipoteca porque se queda sin casa. Claro. O sea, el que estalla es... Entiendo. Ahora, Guido creo que no leyó la placa, pero en QR tenemos telepatía. Vos hablaste de calificadoras de riesgo. Fíjense, placa y el último, yo lo leo por si no se ve bien. ¿Qué es una de las cosas que quería hacer? Vamos a leer la última frase. La última frase. Quiere controlar a las calificadoras de riesgo. Es S&P, Standard & Poor's, Global Ratings, Moody's y Fitch Ratings, porque, comillas, califican de manera demasiado optimista a las instituciones financieras. Y sobre todo, dice ella, las instituciones financieras no bancarias. Que son las que crearon este tipo de subproductos que terminaron haciendo reventar todo y haciendo reventar la calidad de vida de las familias en todo el mundo. Es una dirigente política que se está metiendo con el corazón del sistema financiero. Sí, a eso te refieres. Que lo viene haciendo desde que era abogada. Sí. Después, entonces, a raíz de esto, en el 2008 la llaman en el Congreso para monitorear el tema de las hipotecas en el medio de la crisis. 2008 todavía estaba Bush hijo. Sí. En 2009 asume Obama. Obama termina creando la Oficina de Protección Financiera al Consumidor contra prácticas abusivas del sector financiero, sobre todo, insisto, del sector financiero no bancario. Y luego es electa senadora. Ella es elegida senadora por Massachusetts porque se hace una figura popular.
Le fue bien como senadora, ganó las elecciones, pero no le fue O bien sea, es en una otro. abogada experta en descubrir cuáles son los fraudes del sistema financiero y de qué manera suenan a la gente en Estados Unidos, en la familia estadounidense. Sobre todo a las familias, a Claro, los por eso el trabajadores. encono... Por eso es la bronca. O sea, es una bronca razonable. Lo la de descubriste, Besen, no es dijo una Besen. bronca loca. Claro. Claro. Sí, claro, por eso es la bronca de Besen. O sea, vos hablás de la Argentina, pero nos estás criticando a nosotros, estás criticando los fundamentos de Wall Street, estás criticando eso. Eso es lo que le dicen a ella. Ahora, hubo una ola en Estados Unidos que duró más o menos 2 años, del 2008 al 2010 o del 2009 al 2010, y después toda esta tendencia de control sobre las instituciones financieras no bancarias empezó a relajarse. Pues el poder de Wall Street fue mucho más fuerte que el poder de las Elizabeth Warren, que siguen insistiendo, al punto tal que por eso fue electa senadora. Fue popular para ser electa senadora, pero a su vez no tuvo el poder suficiente como para poder seguir controlando. Había un equipo de senadores en ese momento controlando. Como la bicameral de Libra, más o menos. Claro, Bien. exactamente. O sea que si la entrega de soberanía eventualmente llega hasta un punto de convertirnos efectivamente en un nuevo Estado asociado, sabemos a quién votar. Claro. Por Warren. Sabemos a quién tenemos que ir a ver en Estados Unidos. Claro. Hay que ir Vos a dijiste el otro día en broma y después dijiste en serio, pero entonces, ¿hay que trabajar con alguien en Estados Unidos? Sí, claro que hay que trabajar con alguien en Estados Unidos. Por supuesto. No lo puedes hacer desde el gobierno porque es meterse en los asuntos internos. Sí. Ahora, lo pueden hacer perfectamente los grupos parlamentarios. O sea, dirigentes... ¿Cómo nadie se vio como... A ver, yo no entiendo. ¿Cómo nadie de la oposición se vio con Elizabeth Warren para discutir los temas del control financiero? Si ocurrió no lo sabemos, pero... Bueno, está bien, puede pero ser está bien que el haya ocurrido y planteo. no lo sabemos. Vamos está bien. acepto eso porque uno no sabe todo, está perfecto. Pero está bien. Que En entonces te lo función voy a de la decir situación, distinto. claro, Que yo sepa no ocurrió. sectores legislativos que están en Sí. contra de este tipo de acuerdos por todo lo que implica, deberían estar en contacto con estos sectores. Y digo en contacto abierto, ¿eh? Sí. Puede haber el contacto discreto también, por supuesto, pero en este caso contacto abierto. Digo, eso no es meterse en los asuntos, no es decir votá por este o votá por otro. Porque además, la crisis del 2008 afectó a las familias norteamericanas, a las familias francesas, a las familias africanas, a las familias neozelandesas y a las familias argentinas. Digo, cualquier cosa que pase con la crisis, con las finanzas norteamericanas y con los grandes bancos de inversión, no con los bancos, sobre todo con las entidades financieras, con los fondos, termina afectando a la Argentina. Claro. Con lo cual estamos hablando de interés nacional. Por no eso, estamos por eso hablando venimos hablando también de la política interna. de este acuerdo, de estas características, con un presidente como Trump y eventualmente con un secretario del Tesoro como Besen, la fragilidad institucional a la que nos lleva, porque puede pasar literalmente cualquier cosa y en cualquier momento. Sí. Ya con pasó, estos personajes. Ya pasó sin este nivel de injerencia, porque no lo había en el 2008, justamente 2008-2009, primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, ya nos afectó sin dependencia política. Con dependencia política nos afectaría doblemente. Claro. Estaríamos afectados por la realidad económica internacional y además porque estamos sujetos, digo, nuestra política cambiaria, el ancla de la que hablan, una de las anclas de la que hablan Guido y Hernán en este programa, una de las anclas hoy está en Washington, entre Washington y Nueva York, Wall Street. Digo, está entre esos dos lugares. Bien. Está dependiendo de anclas un poquito lejanas. ¿Quién criticaba duramente, entre otros, antes de Besen? Estuve fijando en el archivo quiénes eran los grandes críticos de Elizabeth Warren dentro del sector financiero y aparece un señor que conocemos mucho. ¿Quién? Que se llama José Luis Daza. José Luis Daza es viceministro de Economía en reemplazo de Kirchner, Actual ¿no? secretario de Finanzas. Secretario de Finanzas en reemplazo de Pablo Kirchner, que acaba de ¿Era crítico, jurar, pero en calidad de qué o por qué? Porque el señor era ejecutivo de una de estas grandes empresas que criticaba a Elizabeth Warren, QFR Capital Management. Es extraordinaria esa historia. O sea, el secretario de Finanzas ya se la tenía jurada Tal cual. a Warren. Sí, porque era una enemiga del sector financiero, que no lo es, por otra parte. Lo que Elizabeth Warren quiere hacer no es nacionalidad, vamos a ponerlo en términos de historia argentina. No quiere la revolución socialista. Sí, ni la nacionalización de la banca. Sí. Controlar un poco y sobre todo controlar para que no exista otra cosa que se está discutiendo en la Argentina. Se laburó mucho en eso, que es el tema del sobreendeudamiento de las familias. Porque lo que dijo
toda su vida, según estuve leyendo, es que digo, más allá de la crisis del 2008, antes de la crisis del 2008, si estás sobreendeudado no puedes vivir. Es básicamente eso. Claro. Bueno, no lo que puedes hacer plantea... nada. ¿Qué es lo que está pasando en la Bueno, Argentina? los desahucios eran un problema después de la crisis en de la España. subprime, ¿no? Exacto. Bueno, en España, claro, En España, como coletazo de... El desahucio es palabra española, como Claro. le quité. Sí, Claro, exactamente. tal cual. Es lo que pasa en España. Gran investigación, Martín, sobre nuestra nueva referente. La traeremos a Evita acá a la Es Argentina. una gran entrevista. No te quiero meter presión, pero es una gran entrevista. por supuesto. Es una muy Sí, buena claro. nota. Sí, sí. Es una muy buena nota. La haremos. Bueno, vamos a dirigentes un poco más cercanos. Reapareció Mauricio Macri. Esta semana, mañana va a comer milanesas con Javier Milei. Yo siempre me pregunto, juega al bridge, no juega al truco. Pero ¿qué cartas tiene Macri? ¿Con qué cartas le canta truco a Milei eventualmente? Vamos a escucharlo a Macri en una referencia cuando era presidente. A ver. Lo mejor que me pasaba a mí los fines de semana como presidente era ir a mi quinta, bueno, no me quedaba en la quinta presidencial, a jugar al pádel con mis amigos. Porque mis amigos, a lo largo de mi vida, cuanto más responsabilidades tenía, más me querían ganar a todos. Claro, todo el poder los invitaba a Olivos, a algún partido, te decía, perdón, presidente, hacía un tanto. Digo, a este tipo no lo invité más, digo, yo quiero jugar un partido de pádel, no quiero que me venga a decir perdón. Y la otra cosa que es muy importante acordarse quién te dio el poder y para qué te lo dio, porque el poder es algo que se desaparece en un segundo. Entonces, si vos te acordás que la tarea te la dio un ciudadano para, como citó el presidente, porque quiere que lo ayudes a vivir mejor, bueno, recordalo todos los días que estás ahí y que es para eso. No está tan mal esa última reflexión, ¿no? Esa no está tan mal, sí. Tal vez no lo recordaba Mauricio en la época en la que se iba a dormir. O que apagaba a las 7 de la tarde del todo, ¿no? 7 de la tarde apagaba y... Pero bueno. Mauricio Macri, 7 de la tarde yendo a ver Netflix versus necesito un ocio, me hago un Movistar Arena, creo que me quedo con el que baja la persiana a las 7 y se mete a ver Netflix eventualmente, ¿no? Veía Morgan, según ¿Dijo contaba. viernes que juega al pádel los viernes? ¿Me pareció a mí? No escuché el arranque que los viernes. Al principio, sí, los viernes. Bueno, el tema del pádel es cuáles eran algunos de los amigos que iban a jugar, ¿no es No, cierto? Porque claro, algunos por eran amigos y supuesto. otros eran jueces amigos. Que ahí sí. Ahí ya se complica un poco el panorama. Cruzan ¿no? intereses y se cruzan poderes. No, pero en general para el Poder Judicial, que incluyen todos esos mismos jueces, no es un problema. No era... Hornos y Boriski eran, ¿no? Si no me equivoco. Hornos y Boriski eran algunos no de era un ellos. problema... Sí, no se llamaban equipo Lago Escondido, se podrían haber llamado así. Sí, tenés ahora razón. podrían llamarse así, pero todavía no Más había ni Lago Macri. Escondido. Dale, a ver. Y las ideas que impulsa el señor Milei son las correctas. Él tiene que agregarle esos cambios que irritaron a mucha gente y que a pesar de estar irritados, priorizando las ideas, dijeron voy a poner el voto. Aunque me gustaría que no grite más, que dialogue más, que incluya más gente. Y ese mensaje está, él lo escuchó, yo creo que lo escuchó. En unas horas vamos a volver me invitó de vuelta a comer algunas milanesas, volveremos a hablar. Él acepta conmigo que yo vaya y le diga lo que pienso. Le dije, no me vas a venir acá. Tengo montones de cosas para elegir en mi vida para hacer, por eso no quise volver a ser candidato a presidente, porque me quiero dedicar más a mi familia, a mis amigos, a mis afectos, a enseñar. Entonces voy a venir si aceptás que diga lo que pienso, y él lo ha aceptado, ha sido honesto conmigo, se retuerce en la silla un poco. Bueno, no le gusta digo, tanto. pero se la ha bancado, se la ha bancado. Incluir a alguna gente es una de las frases que escuché. Sí. Porque entre milanesa y milanesa es, bueno, yo tengo algunas ideas y de paso, esta idea la podría hacer Guillermo Dietrich en Por transporte ejemplo. y esta idea la Sí. podría hacer Javier Iguacel en energía. ¿Y por qué no? Me parece que las milanesas y las ideas vienen Van con por ahí, nombre, ¿no? Igual está muy claro, ¿no? Yo voy, si vos me dejás que te diga todo lo que pienso, si no, ni me invite. Estoy jugando al pádel eventualmente, pero dice, el PRO va a ir con candidato propio. Y a mí me parece que ahí hay algo interesante eventualmente para ver, porque falta mucho para el 27, pero está claro que Macri le está haciendo un cálculo que es, va a haber un deterioro en este modelo eventualmente, y hay que ver, pongamos que tiene 8, 9, 10% de los votos, Mauricio Macri, no sé qué intención de voto tendrá, y sobre todo llegado ese momento. Querrá arriesgar, Milei le está diciendo, ¿no? ¿Vos querés arriesgar ese 10% que no vaya con vos? Fíjate.
Puede ser poquito, pero en ese momento te puede significar un resultado electoral. O sea, ¿no? Lo que vos decís es que se empiezan a jugar dos partidos. Uno sería dos partidos y a su vez a crear un partido. El partido del balotaje. Claro. La frase no es mía, es de Ignacio Zuleta, columnista de Clarín, que la escribió por primera vez y me parece buenísima. O sea, Macri está empezando a hacer su parte en ese partido del balotaje, si es que hay balotaje, o jugar su parte. Y la otra es la propia candidatura. Sí, claro. Vaya a saber de quién. Son dos villanos, pero da la sensación que Macri es un mejor villano, ¿no? Es como un villano más formado, ¿no? Como que conoce mejor el rol de villano. Y Milei medio que se desborda un Está poco, haciendo ¿no? sus primeros pasos, tal vez. Como Claro, villano. una cosa por el estilo, ¿no? Sí, Macri terminó perdiendo la reelección, lo cual para un presidente es una cosa es muy seria. fuerte. Sí. Es cierto que Trump también la perdió y después la volvió a ganar después de las Pero es como si te dijera, demócrata, pero que iba a decir el pingüino, pero no lo voy a perdiste, decir por razones obvias. Es como el Joker y después le aparece... o el acertijo y después le aparece el Joker, ¿no? Es como que queda medio devaluado, pero no deja de ser un villano y que alguna carta para jugar debe tener. Sí, seguro. Y seguramente capacidad de daño también. Bueno, nos tenemos que ir. Nos reencontramos mañana. Será QR de viernes, mano a mano con el señor Guido Bambini. Atención al programa que vamos a tener mañana Tirando con paredes. invitados especiales. Vamos a tirar paredes. Dos rosarinos o casi algo parecido. Y nos vamos con esto que por supuesto nos traslada a un mundo muy pero muy hermoso. Chau.